Hola, buenos días a todos y todas. Hoy vamos a comenzar con el sector terciario. El sector terciario o sector servicios es el sector económico que incluye a todas aquellas actividades que no producen bienes materiales, sino que prestan servicios a la población o a otros sectores de actividad. Este sector incluye, por tanto, a un gran número de actividades, todas las que no estén dentro del sector primario ni dentro del sector secundario. Destacan las vinculadas a la sanidad, a la educación, al turismo, comercio, transporte, logística, comunicaciones, cultura, ocio, deportes, etc. Este sector se ha desarrollado hasta alcanzar la mayor participación del PIB, el Producto Interior Bruto, y ocupar a la mayor cantidad de población activa, en el proceso que se conoce como terciarización, fenómeno que se ha dado en todos los países desarrollados. En los países con un menor nivel de desarrollo tiende también a ocupar a mucha población este sector. El fenómeno de la terciarización se ha generalizado gracias a la aparición de la sociedad de la información, que ha comportado cambios en el desarrollo técnico, científico, así como la mundialización de la economía. El sector servicios no ha sustituido a la industria, sino que existe una gran interrelación entre ambos. Por ello, al hablar de una sociedad terciarizada, no quiere decir que la industria, como dijimos, desaparezca. Queremos recordar la existencia de un sector terciario especializado o de un sector cuaternario, que agrega al conjunto de actividades vinculadas a la técnica o a la ciencia. Son servicios relacionados con los avances en campos como la microelectrónica, informática, bioindustria, biogenética, industria espacial, etc. Se suele incluir los servicios a empresas, sobre todo los relacionados con la gestión, calidad, selección de personal, etc. En definitiva, su población activa debe tener una alta especialización. Frente a este sector especializado, existe un sector terciario banal. Son todos aquellos trabajos de este sector que exigen poca preparación y que acostumbran a estar mal pagados. Veamos las actividades del sector terciario. En primer lugar, hay que hablar de que es un sector con una gran variedad de actividades. Y las características de este sector son, primero, son sus actividades heterogéneas, por la cantidad de servicios, por la cualificación personal necesaria o por las dimensiones de las empresas. Segundo, sus actividades son intangibles e inmateriales. Tercero, sus actividades son imposibles de almacenar. Piensa en almacenar un viaje, por ejemplo, o unas vacaciones. Cuarto, sus actividades deben estar situadas cerca del consumidor. Quinto, sus actividades deben y suelen tener un nivel de mecanización relativamente bajo. Y por último, decir que sus actividades están repartidas de manera desigual. En algunos países ocupa el 70% de la población activa, en otros no llega al 30%. Pasamos ahora a la clasificación de las actividades terciarias. Podemos clasificarlas de varias maneras. En primer lugar, la primera clasificación son los servicios sociales, que agrupa actividades vinculadas a la administración, como puede ser la educación, la sanidad, etc. Muchos son de carácter público, institutos, colegios públicos, y los administra algún organismo público, ayuntamiento, cabildo, comunidad autónoma, gobierno, etc. Gracias a los impuestos que todos y todas pagamos. Aunque también hay servicios sociales privados, como pueden ser colegios o hospitales privados. Otro tipo de clasificación son los servicios de distribución. Son todas aquellas actividades relacionadas con la circulación de personas, bienes o incluso información, transportes, telecomunicaciones, comercio, etc. Otra clasificación son los servicios a las empresas. Muchas empresas contratan los servicios a su vez a otras empresas. Actividades como la publicidad, la investigación, la banca, los seguros, el asesoramiento jurídico o fiscal. Y la última clasificación son los servicios al consumidor, que estaría relacionada con el comercio al detalle, bares, restaurantes, tiendas, el ocio, como por ejemplo las agencias de turismo, o empresas de reparaciones, instalaciones, servicios individuales, como pueden ser servicios domésticos, peluquería, etc. Hablaremos a continuación de la tecnología y los medios de comunicación. El progreso en la informática es uno de los factores de desarrollo de esta actividad dentro del sector terciario, ya que ha hecho posible la existencia de grandes redes de información, sobre todo la red de redes, Internet, a la que acceden millones de personas para obtener e intercambiar información, así como para relacionarse y comerciar. La información y el entretenimiento generan riqueza e influye en la opinión pública. Es un ámbito de lucha por el poder que genera entre las empresas y entre los estados. Muy unido al mundo de la tecnología y la comunicación está los aspectos de la investigación, el desarrollo y la innovación, lo que se llama el I+D+I.
Estos aspectos se suelen desarrollar en espacios innovadores, donde se congregan las actividades de alta tecnología, lo que se conoce como parques científico-tecnológicos. Se suelen localizar o cerca de las grandes áreas metropolitanas o cerca de universidades o centros que dan asistencia técnica a los mismos. Otra de las grandes actividades del sector es el transporte. Veamos las funciones del transporte y sus redes. En primer lugar, permite el desplazamiento cotidiano de la población. En segundo lugar, posibilita también el desplazamiento a lugares lejanos, generalizando el turismo, así como facilitando la movilidad social. Y en tercer lugar, permite la distribución de bienes y servicios. Existen diferentes medios de transporte que se desplazan por una densa red de infraestructuras, como pueden ser carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos. Veamos cada uno de estos. El transporte por carretera. Se hace por carreteras, autopistas y autovías que forman una red muy estructurada. Es el medio más usado para desplazar personas y mercancías, ya que los vehículos tienen una gran movilidad y autonomía. Este medio tiene grandes diferencias entre los países desarrollados, con una red densa, y los no desarrollados, con una estructura escasa y mal acondicionada. En segundo lugar, el transporte por ferrocarril. Es un sistema adecuado cuando hablamos de recorrer distancias medias y largas, tanto para pasajeros como para personas. Es un medio rápido, seguro y económico, ya que puede desplazar una gran cantidad de volumen, aunque por la rigidez de su trazado se complementa con el transporte por carretera. En tercer lugar, el transporte aéreo. Es el más adecuado para desplazamiento de personas a grandes distancias y para mercancías ligeras, perecederas o de gran valor. Pero es un sistema caro por su alto consumo de combustible, así como ruidoso y por su alta contaminación. El siguiente transporte, el último, es el transporte marítimo. Es la manera idónea para trasladar a mucha distancia grandes cantidades de mercancías a un bajo precio. Se puede completar con el transporte fluvial. Uno de sus inconvenientes es la lentitud, por ello es poco usado para transportar personas. El transporte ha sufrido, como otras actividades y sectores, una revolución. Cambios sufridos en los últimos 50 años, que han permitido ir más rápido, ir más lejos y llevar mayor cantidad de personas o mercancías. Los cambios más significativos son, primero, el aumento de la capacidad de carga. Segundo, la intermodalidad, permitiendo combinar los diferentes medios de transporte. Tercero, el aumento de la velocidad. Cuarto, la mejora de las infraestructuras viarias. Quinto, el aumento de la seguridad. Y sexto, la reducción del precio del transporte. La siguiente actividad que veremos es el turismo. Es una de las actividades que más crecimiento ha tenido en los últimos años. Hasta el siglo XX solo lo practicaban las clases acomodadas, pero desde 1950 se ha empezado a masificar. El impacto económico es de gran importancia para la economía de muchos países, como por ejemplo España y especialmente Canarias. Representa la creación y expansión de empresas y de servicios, que a su vez proporcionan más puestos de trabajo. Es una gran fuente de ingresos, por el gasto directo de los turistas como por los trabajos indirectos que crean. Veamos a continuación los tipos de turismo. Existen múltiples tipos de turismo, ya que al final depende de la motivación personal, pero vamos a poder agruparlas de una siguiente manera. En primer lugar, turismo por motivos de ocio, que a su vez podemos dividir en el turismo de sol y playa, básicamente el que busca un descanso junto al mar. El turismo cultural, que busca disfrutar de monumentos, museos, espectáculos, gastronomía. El turismo rural, cuando se busca el contacto muy estrechamente con la naturaleza. El turismo urbano, cuando lo que se busca es conocer las ciudades, muy unido al turismo cultural. El turismo deportivo, ya sean deportes convencionales o de aventura. Y por último, dentro de este primer grupo, el turismo de juego, para visitar casinos, como por ejemplo la ciudad de Las Vegas. Otro tipo de turismo es el turismo por motivos personales, ya sea de visita para ver amigos o familiares, turismo de salud, para visitar balnearios o centros de tratamiento médico, por motivos religiosos, para realizar peregrinaciones o ir a lugares sagrados, o incluso por motivos de compra. Y por último nos encontramos el turismo profesional, ya sea comercial o de negocio, de congresos y convenciones, o formativo y educativo. En cuanto a los destinos, vamos a hablar que Europa es el principal destino turístico del mundo. Por países como Francia, España, vamos a ver que son los que más reciben turistas en toda Europa. Pero hay otras grandes potencias, como puede ser Estados Unidos o China.
Este sector, esta actividad, el turismo, tiene efectos positivos y efectos negativos, como todos los demás. En cuanto a los efectos positivos, vamos a ver que crea oportunidades de negocio y empleo, da valor económico al patrimonio, fomenta el conocimiento entre culturas. Pero los efectos negativos también son importantes, ya que tiene un fuerte impacto en el medio ambiente, como la degradación de ecosistemas, el incremento de la presión sobre los recursos naturales, el aumento de la contaminación, y además también tiene un fuerte impacto en las sociedades tradicionales, debido a que hace que desaparezcan sus usos y costumbres. Pasamos por último a las actividades comerciales. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es el comercio? Esta actividad consiste en la compra y venta de productos o servicios para satisfacer las necesidades de la población. Incluye compras en establecimientos próximos, como también compras por internet en el otro lado del mundo. Es una actividad muy antigua, desde el comienzo con el trueque, pasando por la aparición de la moneda hasta la compra digital actualmente. Veamos los elementos del comercio. En primer lugar, el vendedor. Es aquella persona o empresa que presenta la oferta o la cantidad de producto que está en venta. En segundo lugar, el comprador. Es el que se interesa por la oferta y presenta una demanda, es decir, la cantidad de producto que quiere comprar. En tercer lugar, las mercancías. Son los productos que se intercambian. El valor o el precio de las mercancías se establece mediante la moneda. Y por último, cuarto lugar, el mercado. Es el lugar donde se realiza la compraventa de las mercancías. Distinguimos entre mercados concretos, donde se intercambian productos de forma material, y mercados abstractos, donde el producto no está presente, como el mercado de valores, la bolsa o el comercio por internet. Veamos ahora las características del comercio actual. Mueve grandes cantidades de productos, diferentes a causa de la concentración de población y de las actividades productivas. En segundo lugar, crea una red de relaciones en el ámbito mundial. En tercer lugar, es una actividad junto con el transporte que ocupa a muchas personas del sector terciario. Y en cuarto lugar, se concentra en un número reducido de empresas. Podemos diferenciar dos tipos de comercio. En primer lugar, el comercio interior, el que se realiza dentro de las fronteras del Estado. Como decimos, es el que se realiza dentro del mismo país. Permite suplir necesidades y además genera riqueza dentro del propio país. Actualmente, el comercio interior está caracterizado por la existencia de grandes superficies comerciales. El sector de la alimentación tiene el mayor peso dentro del comercio interior y distinguimos dos tipos de comercio interior. Por un lado, el comercio mayorista son aquellas grandes empresas de distribución que compran grandes cantidades de mercancías a los productores y las venden a otros comerciantes o a minoristas. Y por otro lado, el comercio minorista consiste en la venta de pequeñas cantidades al consumidor. Este comercio se realiza en diferentes tipos de establecimientos. El comercio minorista tradicional, o pequeñas tiendas de comestibles tradicionales y de pequeños supermercados, los grandes almacenes, que ofrecen una vasta gama de productos, las grandes superficies comerciales, o por último los mercadillos o mercados ambulantes. El otro tipo de comercio es el comercio exterior, el cual comporta la existencia de transacciones entre diversos estados. Como decimos, consiste en el intercambio de productos y servicios entre diversos países, incluyendo exportaciones e importaciones. El valor del comercio entre los distintos países se recoge en primer lugar, la balanza comercial, que es la diferencia entre lo que se vende y lo que se compra, pudiendo ser positiva si se exporta más de lo que se importa y negativa si se importa más de lo que se exporta. Y por último, la balanza de pagos, que registra los intercambios, en este caso pudiendo ser deficitaria si superan los gastos a los ingresos o excedentaria si los ingresos superan a los gastos.